Colocación de barreras de protección. Técnica de lavado de manos. Urgencia médica, Trendelenburg. Es denominada posición anti-shock. En caso de shock hipovolémico, consiste en la elevación de los miembros inferiores. En caso de hipotonía, en shock hipotensión arterial severa, en situaciones que requiere asegurar el aporte de sangre al cerebro. Disminuye el riesgo de síncope e isquemias. Esta postura es una de las primeras medidas para el tratamiento de la hipotensión, es decir, permite una adecuada irrigación sanguínea a la cabeza y a mantener una adecuada oxigenación del tejido cerebral. Medidas preventivas a COVID-19. Realizar un correcto lavado de manos. Si no te puedes lavar las manos por alguna razón, usar gel antibacterial con al menos 70% de alcohol. Colocar de manera adecuada las barreras de protección. El paciente debe entrar al consultorio con cubrebocas. Se debe retirar el cubrebocas al momento de realizar el procedimiento. Debe haber una distancia de 2 metros en la sala de espera. Los pacientes no deben ir acompañados, al menos que sean menores de edad o necesiten de algún apoyo. Bloqueos intraorales para maxilar superior. Técnica dentaria anterior. Comenzaré con la técnica dentaria anterior. Esta bloquea el nervio dentario anterior. Infiltramos 2/3 de aguja en fondo de saco. Esta técnica es utilizada para trabajar centrales, laterales o caninos. Técnica dentaria media. Ahora tenemos la técnica dentaria media. Esta técnica bloquea el plexo dentario medio o nervio dentario medio. La punción es en fondo de saco en el punto paralelo al eje del primer premolar superior. Técnica dentaria posterior. La técnica dentaria posterior, hablando de esta técnica, bloqueamos el nervio dentario posterior o nervio alveolar posterior superior. Con esta técnica anestesiamos molares. Técnica palatina anterior. La técnica palatina anterior se bloquea el nervio esfenopalatino o nasopalatino. La punción se realiza a un lado de la papila incisiva y se infiltra hasta que quede marcado una sola isquémica o blanquecina. Técnica palatina media. La técnica palatina media bloquea el nervio palatino medio. Anestesiamos hasta la raíz de los premolares y cara mesiovestibular de la primera molar. Técnica palatina posterior. La técnica palatina posterior bloquea el nervio palatino posterior o mayor. Se anestesia entre las raíces de los molares. Técnica regional superior directa. La técnica regional superior directa es efectiva para conseguir la anestesia profunda del medio maxilar. Se bloquea el ganglio de Meckel o ganglio esfenopalatino. Técnica regional superior indirecta. La técnica regional superior indirecta es igual que la directa, solo que a la aguja larga se le da forma de L. Técnica infraorbitaria. Esta técnica es utilizada para pacientes pediátricos, infantiles o con síndrome de Down. Esta técnica bloquea el nervio infraorbitario y esta es utilizada a nivel de la pieza que vamos a trabajar. Se punciona en fondo de saco, 3/4 de aguja, teniendo como referencia el párpado, el ala de nariz y el labio superior. Bloqueos intraorales para maxilar inferior. Bloqueo regional inferior de un paso. En la técnica regional inferior directa, anestesiamos el nervio alveolar inferior. Debemos localizar el trígono retromolar para hacer la punción
con 2/4 de aguja y debemos tener cuidado con el conducto de Stenon. Esta técnica también se le llama de un paso. Bloqueo regional inferior de 3 pasos. La técnica regional inferior indirecta también es llamada de 3 pasos y primero se debe anestesiar el nervio lingual ubicado en el trígono retromolar, después giramos y anestesiamos el nervio dentario inferior y por último anestesiamos el nervio bucal. Todo esto en menos de 60 segundos. Técnica mentoniana. La técnica mentoniana es un ramo terminal del nervio alveolar inferior. Anestesiamos el nervio mentoniano. Los localizamos entre los premolares inferiores, el fondo de saco de la región inferior y se introduce 2/4 de aguja. Técnica miloioidea. La técnica miloioidea es una rama colateral del nervio alveolar inferior que transcurre por el canal miloioideo. En el canal interno de la mandíbula, para esta técnica debemos localizar nuestro sitio de punción en piso de boca entre los premolares inferiores e introducir 2/3 de aguja. Técnica bucal. La técnica bucal, este nervio pasa entre los dos haces del músculo pterygoideo externo. Algunas ramas se dividen en dos, una ascendente y otra descendente. Debemos identificar el conducto de Stenon y pronunciar de 1 a 3 centímetros a un lado de este, paralelo a las caras oclusales. Técnicas especializadas. Sección intraligamentaria. Ligamento intradental. La técnica intraligamentaria o ligamento interdental es utilizada para aumentar la anestesia dental incompleta. Técnica submucosa o supraperióstica. La solución anestésica se debe difundir primero a través del periósteo y hueso cortical para alcanzar el plexo nervioso alveolar superior y los nervios situados en el hueso esponjoso. Técnica intrapulpar. Esta técnica consiste en el depósito de la solución anestésica en la cámara pulpar de un diente con afección pulpar, proporcionando una anestesia eficaz para instrumentar o extirpar la pulpa. Técnica intraósea. Esta técnica se basa en perforar la cortical externa del hueso utilizando una aguja que permita el paso hacia el interior del hueso. Técnica gingival o intrapapilar. Es un recurso importante tanto para la práctica endodóntica como para la quirúrgica, ya que requiere tener la pulpa a la vista.